Jóvenes, en el día de hoy hablaremos sobre la historia clínica, cómo se diligencia una historia clínica y qué datos importantes se deben tener en cuenta en el momento de diligenciarla. Inicialmente, diremos que, recordando que la historia clínica es un documento privado que solamente le compete al cuerpo de atención médico y al paciente. Normalmente, el primer paso que se hace para realizar una historia clínica es el interrogatorio o anamnesis. Es lo que se conoce en la ciencia médica como semiología, la cual es la que se encarga del estudio de los signos y síntomas que presenta el paciente. Los interpreta y los ordena con el fin de llegar a un diagnóstico. ¿Ya? La semiología se divide en dos partes. Se divide en propedéutica clínica y semiotecnia. La propedéutica clínica, es la enseñanza de las técnicas de exploración clínica, la cual enseña de manera ordenada el conjunto de métodos y procedimientos que se vale el clínico para observar esos signos y síntomas. Mientras que la semiotecnia es el conjunto de métodos de investigación que se utiliza para apreciar los signos y los síntomas. Sin embargo, para poder apreciar esos signos y síntomas, tenemos que saber cuáles son esos métodos clínicos. La anamnesis, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Dentro de ese está la anamnesis. La anamnesis o interrogatorio existen dos, ¿ya? Es aquel que se le somete al paciente, sus familiares o allegados en relación con la enfermedad que padece. Existen dos tipos de interrogatorios: el interrogatorio directo y el interrogatorio indirecto. El directo es el que se hace directamente al paciente, ya que él, a pesar de todo, puede responder a las preguntas que se le hacen a través o que presenta la historia clínica. Y la indirecto es aquella persona que se le utiliza a unos terceros, familiares o un representante legal, ya que el paciente no puede responder a las preguntas. ¿En qué caso? En los niños menores de 18 años y aquellas personas que por su capacidad mental no pueden responder. Un ejemplo, un síndrome de Down o un paciente que esté en estado de coma. ¿Ya? ¿Qué es lo que contiene una historia clínica? Contiene datos de afiliación, el motivo de consulta, los antecedentes personales, si presenta alergia a medicamentos o fármacos y cuáles son los antecedentes familiares. En los datos de afiliación, usted tiene que colocar el nombre, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, la profesión, la dirección y el teléfono. En el motivo de consulta, como le dije, es todo lo que expresa el paciente por qué razón o qué lo motivó a ir a consulta. Entonces se le tiene que preguntar qué le ocurre, desde cuándo, a qué cree que le atribuye esa enfermedad o esa situación que lo está quejando. En los antecedentes personales se presenta cualquier enfermedad actual o pasada, con ejemplo, si presenta diabetes, hipertensión, úlcera, etc. En las alergias a medicamentos o fármacos que toma actualmente, si le está causando algún problema. Y los antecedentes familiares son aquellos que de un modo u otro el paciente tiene. Un ejemplo, de pronto antecedentes como cáncer, como diabetes, como la hipertensión, etc. Pero, ¿qué es la exploración diagnóstica o la exploración clínica? Como ya lo dijimos, eran esos métodos clínicos que utilizamos. Entonces, la recogida de información
directamente al paciente mediante nuestros sentidos y o ayudado de instrumentos manuales. Nuestros sentidos son la vista, el tacto y el oído, y los instrumentos manuales como un estetoscopio o un fontanoscopio. Y nos apoyamos en la vista si es la inspección, el tacto si es la palpación y el oído si es la auscultación. Bien. Dentro de esa exploración clínica existen en odontología, existen dos tipos de exploraciones, la exploración oral y la exploración intraoral. La exploración extraoral es aquella que se hace por fuera, como dice la palabra, por fuera del ámbito oral, es decir, por fuera de la boca. Y la intraoral es la que se realiza dentro de la boca. Dentro de esa exploración extraoral tenemos aquella que se hace de frente, aquella que se hace una inspección y aquella que se hace una palpación y aquella que se hace de perfil. Dentro de ese cambios de frente, de esa exploración extraoral de frente y inspección, tenemos que ver las asimetrías, los cambios de color, esos abultamientos. Normalmente esas asimetrías se deben ver y esos abultamientos en el cuello cuando se hace a ver si el paciente tiene problemas o tiene un ganglio inflamado. En la palpación es examinar la ATM, que es la articulación temporomandibular, y detectar si tiene ruidos articulares. Si el paciente se le siente ruidos articulares, significa de que su ATM tiene problemas. También se observa a ver si hay ganglios linfáticos inflamados del cuello, o sea, los adenopatías cervicales. Y también la exploración de perfil, que se le hace al paciente a ver si tiene una asimetría desde ese punto de vista. En la exploración intraoral, ¿qué se examina? Los tejidos blandos, los tejidos periodontales y los dientes. Los tejidos blandos, como pueden ser la lengua, carrillo, la mucosa. En los tejidos periodontales son aquellos que tienen, soportan el diente, como la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar, y se examinan los dientes, como vimos también en el odontograma, qué patología presenta. Entonces, la exploración clínica es importante desde el punto de vista odontológico o de cualquier rama de la medicina para detectar y observar los signos y síntomas. Aquí podemos ver en estas imágenes una exploración clínica de perfil. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos la clase de Angle, donde vemos los tipos de oclusión que existen. Clase número 1, clase número 2 y clase número 3. Como verán, llamará más la atención la número 3, pero comencemos con la clase número 1, aquí que estoy señalando, donde se ve casi el perfil recto, casi recto. Aquí no es recto, hay un retrognathismo mandibular, como pueden ver. La mandíbula o maxilar inferior se ha desarrollado completamente y queda ese perfil como si fuera un triángulo. Hola, hola. Y en esta tercera imagen que vemos aquí, es de clase 3, cuando es todo lo contrario, cuando hay un crecimiento exagerado del maxilar inferior. Entonces tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. Cuando se examina una exploración diagnóstica intraoral, se debe examinar todo lo concerniente a la boca. ¿Cómo que será? La mucosa alveolar, es aquella que está también conocida, que sea que protege a los alveolos, donde se alojan los dientes. La mucosa palatina,
aquella que protege o recubre el hueso palatino. Los pilar posterior, perdón, de la faringe y el anterior para a ver si hay de pronto una infección. Normalmente cuando hay infección se manifiesta con un color enrojecido bastante, que demuestra que hay una infección en la cavidad oral. También tenemos las amígdalas. Ahora que la amígdala es el primer órgano de defensa del organismo y que en algunos casos presentan, cuando se enferma por alguna origen viral, las amígdalas se inflaman. También hay que examinar la lengua en su dorso para ver cómo están esas papilas, qué tipo de lengua es, y la mucosa labial, que es la que protege en el maxilar inferior. Pensamos nuevamente. En los tejidos periodontales hay que examinar porque normalmente cuando hay una enfermedad periodontal el diente tiende a aflojarse, a perder, a presentarse con movimiento, y de acuerdo a la gravedad de la enfermedad periodontal, así será ese movimiento que va a dar entre 0 y 3. ¿Qué examinamos en los tejidos periodontales? Resulta que el tejido periodontal está compuesto por la encía, que es el tejido que protege al hueso alveolar y al diente. El hueso alveolar, donde forma el alveolo, donde el diente se aloja. Pero entre el hueso y el diente existe un espacio que se llama ligamento periodontal. Ese ligamento periodontal es aquel que protege, el que le da sostenimiento al diente a través de unas fibras intraseptales. Igual que en la encía hay unas fibras que también se adosan a la superficie del diente. Y hay otro parte de ese tejido que protege la raíz del diente para evitar de que éste caiga caries. Así como la corona está protegido por el esmalte, la raíz del diente también tiene una protección. Bien, continuemos. ¿Qué es la palpación? Estamos aquí. La palpación es la apreciación por medio de la capacidad sensorreceptiva de las manos o sensoperceptiva. ¿Qué detecta las manos? La temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño, la situación y movimientos externos del cuerpo humano. Entonces, las manos son las que nos permiten palpar. Bien, también usando nuestras manos, haciendo uso de nuestros dedos, haciéndolo con delicadeza, tenemos la posibilidad de captar una gran cantidad de información, como la suavidad de la piel, su humedad, su suntuosidad, la temperatura, si es blanda o es dura, si se desencadena dolor al momento de hacer presión en una piel, y si se palpa algo que no puede ser delimitado. Hay una estrecha relación entre el uso que le damos a las manos y a lo que nos entrega la vista. Entonces, la vista puede ver, mostrarnos algo y a través de esa palpación decirnos otra cosa o confirmar lo que estamos viendo. Bien, por eso que hay una estrecha relación entre ambos. Ahora, la percusión. ¿Qué es percutir? Percutir es dar golpe. Esto a su vez producen sonidos que son audibles y vibraciones que son palpables. Los sonidos pueden ser de distinta intensidad, frecuencia, duración y timbre. La frecuencia
o tono se refiere al número de vibraciones por segundo que determina si un sonido es más agudo o es más grave. Bien. Dentro de esa historia clínica tenemos unas directivas internas, ya, como la historia clínica una historia clínica única, obligatoriedad de la apertura, obligatoriedad del registro, calidad de los registros y la custodia. Eso lo habíamos dado en una clase anterior del día miércoles. Resulta que la historia clínica tiene unas definiciones como son el estado de salud del paciente. Cuando un paciente llega a un consultorio odontológico o médico, ahí en esa historia clínica se debe registrar los datos e informes acerca de la condición somática, es decir, la condición física, la condición psíquica, su parte social, su parte cultural, su estado económico y en ese medio ambiente en el cual el paciente se envuelve, por lo menos cuando se le pregunta la dirección de dónde reside. Entonces, eso es el estado de salud del paciente. El equipo de salud, que hace referencia al equipo de salud dentro de esas definiciones de la historia clínica, hace referencia a los profesionales, técnicos, auxiliares del área de la salud, que realizan la atención clínico-asistencial directa del usuario y de los auditores médicos, de aseguradoras y prestadoras responsables de la evaluación de la calidad de servicios del servicio prestado. Entonces, dentro de esa orden de ideas, el equipo de salud es aquel que se encarga de atender al paciente cuando él llega. Y en él está la responsabilidad de diagnosticar diagnosticar lo que el paciente tiene para poder realizarle un buen tratamiento. Resulta que la historia clínica existen sus componentes. Existen las componentes número 1, que es la historia clínica que se hace por primera vez, es decir, cuando el paciente llega, y que se adopta también el consentimiento informado. Son esos dos elementos que se le hace al paciente cuando asiste por primera vez a un consultorio odontológico o un consultorio médico. Ese otro componente se llama expediente. ¿Por qué se dice expediente? Porque en él se va a colocar todo lo que el paciente se le ha hecho, como cuáles los anexos clínicos, el valor de la cotización, el seguimiento que se le está haciendo, en fin. Ya se deja de llamar historia clínica cuando se anexa esos datos, esos formatos, porque en realidad son unos formatos, ya se conocerá como expediente. Recuerda que habíamos dicho de que la historia clínica en el adulto se hace a través de su cédula de ciudadanía, en los niños menores, pero mayores de 7 años, con su registro civil, perdón, con su tarjeta de identidad. Y aquellos menores de 7 años con su registro civil. Ahora, aquellos niños que por aquel motivo se la atiende antes, si no tiene todavía, no está registrado, se le hace con el formato de nacido vivo, para que pueda ser entendido. Bien. Entonces, en el componente, el componente expediente, se dice que es el documento donde se registran los datos de identificación del paciente, la anamnesis y la información clínica resultante de la atención por primera vez. Además, se anotan el número de la historia clínica, la fecha y hora de atención, los datos personales del paciente, número y tipo del documento, fecha de nacimiento, estado civil, dirección,
aseguradora, tiempo de vinculación, ocupación. Y ahí comienza a diferenciarse la historia clínica que ya le habíamos dado. Pero ¿cuáles son esos formatos de la historia clínica? Está compuesto por 3 partes. La identificación del usuario, los registros de atención, los anexos. También tiene que tener un documento, ¿ya? Que hacen parte del mismo, como son el de régimen de referencia y contrarreferencia. Ese régimen de referencia y contrarreferencia lo veremos más adelante, porque es importante tenerlo dentro de la historia clínica. ¿Cómo se hace el diferenciamiento de la historia clínica? Aquí en la diapositiva encontramos cómo se realiza. Una cosa es cómo se realiza y una cosa es cómo se diligencia. Entonces, para el diferenciamiento de la historia clínica, para tal efecto, el personal administrativo y los profesionales odontólogos deben conocer los formatos establecidos y los instructivos correspondientes a dicho formato. Les explico. Normalmente, cada clínica tiene su propia historia clínica, su propio formato. Aunque en odontología existe la resolución 1995 de 1999, donde sí un parámetro, una guía, hay una variabilidad en algunas historias clínicas, de pronto tienen algunas otras cosas más, otras cosas menos, pero igual tiene que haber un instructivo de cómo llenarse esa historia clínica. ¿Ya? Es decir, que en la recepción y cada uno de los consultorios debe existir una carpeta guía con los formatos en blanco y los instructivos para esos funcionarios correspondientes. Bien, en ontología, la auxiliar de salud oral podrá diferenciar la historia teniendo en cuenta lo siguiente: número de la historia, como ya lo vimos, datos personales del paciente, responsable y acompañante, que pueden ser diligenciados por este personal. Ahora, los demás datos que son de índole clínico tienen que ser desde consulta, causa o motivo de consulta en adelante, pasando por la enfermedad actual, solamente deben ser diligenciados por el odontólogo profesional o el profesional médico. No está, ¿por qué? Porque ese es el que hace detalladamente, examina directamente al paciente. Bien. Dentro de eso, orden de ideas, vamos a ver cómo se hace la custodia de la historia clínica. ¿Quién es el encargado de la historia clínica? Estará a cargo del prestador de servicio de salud que la generó en el curso de la atención, cumpliendo con los procedimientos de archivo ya mencionados. Resulta de que ya habíamos mencionado que esos archivos son 3: el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Ya lo habíamos mencionado y habíamos hablado sobre ello. El prestador, ¿qué hace? Él es el custodio, el que se encarga de proteger la historia clínica, es decir, aquel que se encarga de que esa historia, ahora sí es física, con mayor motivo, porque hoy en día las historias clínicas se hacen de manera digital, usando la tecnología del software, para mayor seguridad y tranquilidad del usuario. Entonces, ¿en qué momento el custodio, en ese caso el que la protege, cuáles serían las funciones? Por ejemplo, cuando se trata del traslado de entre prestadores de servicios de salud de la historia clínica de un usuario, debe dejarse constancias de acta de entrega o de devolución suscritas por los funcionarios responsables. En este caso, el custodio llega, firma que está entregando una historia y a su vez, cuando se la devuelve, viceversa, igual con el funcionario a la cual está recibiendo. En el caso de liquidación de esa prestadora de servicios de salud, de ese IPS, ese consultorio, ¿qué hace el custodio? Se la entregará directamente al usuario.
Ahora, si el usuario no aparece, no se da con él, se guardará por 20 años. O si no, el custodio se la dará a otra persona para que la asegure durante el periodo de 20 años, que es lo que dice la ley, y si no se ha devuelto esa historia al interesado, se procede a destruirla. Pero mínimo debe durar 20 años. Bien. ¿De qué medios técnicos de registro y conservación de la historia clínica? Ya le digo, hoy en día existe, aparte de la manual, existen los medios físicos técnicos como computadores y medios magneto-ópticos, así como se considere, así lo considere la clínica o el profesional médico. Bien. Resulta que dentro de esa historia clínica podemos hacer una serie de preguntas que de pronto, en un momento dado, nos pueden causar dentro del margen de la ley, de la parte legal. Ejemplo, dice que qué sucede cuando, o qué sanción tiene una persona particular que revele algo que está en la historia clínica de otra persona. Eso tiene arresto de 6 meses a 2 años. ¿Por qué? Porque está divulgando información de documento reservado. Entonces, cuando el personal a cargo de la historia clínica, sea, vamos a ser sencillo, ontólogos y su asistente o asistentes, pues puede tener 2 o las que sean, bajo ninguna circunstancia podrá revelar lo que está consignado en la historia clínica. Es decir, que usted vaya a su casa, a una reunión, y hable de la historia clínica de un paciente, porque eso está prohibido dentro de la margen de la ética. Eso es revelar información privada. Y por lo tanto, eso es un delito y por lo tanto tiene cárcel. Bien. Ahora, ¿qué ocurre si se hacen anotaciones de las condiciones de salud de una persona o actos médicos o procedimientos que nunca se realizaron? ¿Qué quiere decir? Que si en la historia clínica se anota algo que bajo ninguna circunstancia se realizó durante el tratamiento, eso es un delito de falsedad ideológica, la cual, ¿en qué? En documento privado, lo cual tendrá prisión de 1 a 6 años. Entonces, como pueden ver, la historia clínica es un documento, un formato demasiado delicado, en la cual no se puede ni divulgar ni anexar. Entonces, quiero terminar con esta pregunta. ¿Quién es el propietario entonces en sí de la historia clínica? ¿El paciente, solamente, el ontólogo médico o el personal clínico? Es compartida. La responsabilidad de o ser el propietario es compartida entre el paciente y el médico tratante. Bueno, muchachos, así es por hoy. Espero que estén pendientes porque al final de este módulo que se acaba el próximo viernes, hoy en 8, haremos las respectivas evaluaciones.